Buenas tardes. Agradezco a la invitación del doctor Manuel Espinosa del CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud, que me ha confiado para hablar con ustedes sobre las medidas administrativas en relación a las medidas de prevención y control de infecciones en establecimientos de salud, de una manera general, y que es una parte importante de todas las medidas de prevención y control de infecciones. Yo soy la doctora Luz Guaroto Valdivia, ¿no? Y tengo mucho gusto y agrado de compartir estos conocimientos con ustedes. Cuando hablamos de medidas de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, ¿no? Nosotros tenemos varias medidas y varios niveles, que seguro ustedes lo van a escuchar en otras conferencias. A mí el doctor Espinosa, como vuelvo a repetir, me ha indicado que me centre en lo que son las medidas administrativas. Las medidas administrativas también son llamadas medidas de gestión y son el pilar principal de cualquier estrategia de prevención y control de infecciones. Comprende el marco normativo donde se desarrollarán las otras medidas, que son diferentes de acuerdo a qué infección nosotros queremos controlar. Se considera dentro de estas medidas lineamientos de política, normas, guías técnicas y procedimientos, todos en relación a la infección que queremos controlar. Las medidas administrativas van a garantizar que se implementen las otras medidas de prevención y control de infecciones. Y tienen como objetivo general reducir o mitigar el riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa dentro de un establecimiento de salud. Cuando hablamos de los controles administrativos, y como dije en la diapositiva anterior, las infecciones, el tipo de infección que queremos controlar, nos van a guiar. Principalmente nos tenemos que basar en las características de la enfermedad que produce esta infección y conlleva cuál es la vía de transmisión, cuáles son los mecanismos de transmisión, qué factores van a determinar el riesgo de infección en la población que se ve expuesta, patogénico y cuadro clínico de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos al lado derecho, ¿no? El ejemplo de una enfermedad infecciosa que su vía de transmisión es aérea, otra enfermedad que es por gotitas, otra enfermedad que su vía de transmisión es por contacto. Cada una va a tener un mecanismo diferente y va a estar producido obviamente por un microorganismo diferente, ¿no? Donde más experiencia se tiene en la transmisión o en la prevención de la transmisión al interior de los establecimientos de salud es de tuberculosis. Como tenemos varios años ya en los cuales esta enfermedad nos ha azotado mucho, nosotros sabemos que su transmisión es aérea y que el mecanismo es la diseminación por partículas muy pequeñitas. Entonces, todas nuestras medidas administrativas van a ser dirigidas al mecanismo de transmisión, a la vía de transmisión aérea y al mecanismo de diseminación de partículas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, las medidas administrativas que van a estar destinadas para este tipo de infección, puede ser cualquier otra, nos va a permitir medir resultados cuando apliquemos nosotros estas medidas de prevención, ¿no? Porque es muy fácil decir, hagan esto o lo otro, pero si no podemos medir si esto es eficaz o eficiente, entonces esto no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, cuando hablamos de las medidas administrativas, tenemos que ver, ya hemos dicho anteriormente, la infección que vamos a controlar o que queremos controlar, ¿no? Y el segundo punto es que van a depender del nivel de atención de los establecimientos de salud. No es lo mismo pretender establecer control de infecciones en un establecimiento de salud de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. Son distintos y tenemos que adaptar estas medidas a nuestro establecimiento de salud. Y el primer paso es establecer un plan de prevención y control de infecciones, ¿no? Un plan, o sea, nosotros vamos a, en el papel, diseñar qué es lo que queremos implementar para controlar esta infección. El tener el plan ya es la primera medida administrativa, ¿no? Sin plan va a ser muy difícil que nosotros implementemos algo.
Aparte de diseñar el plan, es necesario que exista un responsable, ¿no? Según el establecimiento de salud. Nosotros, cada establecimiento tiene una legislación adecuada, tiene que tener presupuesto y tiene que estar acorde a los planes nacionales de control de infecciones. Vuelvo a remitirme a tuberculosis, ¿no? O sea, nosotros tenemos una ley nacional de control de tuberculosis. Entonces, mi plan de control de infecciones de mi establecimiento de salud no puede diferir mucho de los objetivos de esos planes nacionales. Se ha demostrado, está ya en la literatura, ustedes pueden encontrar que en los países donde no hay un plan y donde no hay un responsable de este plan, las mejoras han sido muy limitadas. Entonces, el objetivo del plan de control de infecciones es reducir o mitigar el riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa en los establecimientos de salud. Y estas medidas, yo he tomado como base las 3 medidas que se utilizan para tuberculosis. Es un ejemplo. Iguales también para control de accidentes por pinchazo de agujas, y iguales para cualquier otra enfermedad infecciosa, sea digestiva, sea de piel, etc. Entonces, en las medidas administrativas en el caso de tuberculosis, estas reducen el riesgo de exposición, ¿no? Después vienen medidas ambientales que reducen la concentración del patógeno. Y después vienen medidas de protección respiratoria personal que van a reducir la inhalación del patógeno por el personal de salud y la emisión de estos patógenos por el paciente hacia el ambiente. Entonces, la tuberculosis, como hemos visto anteriormente, es una vía de transmisión, su mecanismo de transmisión es aéreo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adaptar estas medidas a las medidas de transmisión y a mi centro de salud. Un par de palabras acá. En las medidas de protección respiratoria personal, ustedes ven que juegan un papel importante no solo el personal de salud, sino también el paciente. Y esto es algo parecido, ¿no?, a lo que estamos viendo ahora. Si el paciente al toser va a eliminar el agente patógeno, nosotros al poner una mascarilla simple, limitamos la salida. Y en el personal de salud, para que no inhale este patógeno, tenemos que usar otra mascarilla, no es la misma. Entonces, como ustedes ven, estos son los 3 niveles y estas son las 3 medidas de importancia, son la jerarquía en la cual nosotros estamos poniendo las medidas para que no se transmite el patógeno. Entonces ustedes dirán, ¿por qué esta es la última? Si acá yo protejo directamente al paciente y al trabajador. Porque para que compren estos insumos, en este caso la mascarilla simple y el respirador, yo tengo que tener una medida administrativa que me diga que la compre, que tenga el presupuesto para comprarla, que tenga las especificaciones técnicas para comprarla, etc. Si yo no tengo eso, no puedo implementar esta medida. Lo mismo acá. Las medidas ambientales, que son en el centro de salud per se, si yo necesito tener luz UV, necesito tener inyección y extracción de aire, necesito tener algún implemento acá en el ambiente del paciente, las medidas administrativas me van a decir, el ambiente que alberga este paciente tiene que tener luz UV, tiene que tener inyección y extracción de aire, tiene que tener una antecámara. Si eso no está claro, entonces las medidas ambientales no se van a poder implementar. Como habíamos dicho, las medidas administrativas tienen por objeto reducir el riesgo de exposición del personal, del paciente, de familiares a estos agentes infecciosos. Dicen que la repetición es donde se encuentra el aprendizaje, así que por eso lo estoy repitiendo varias veces. Es reducir el riesgo, no es eliminarlo, es reducir el riesgo de exposición. Entonces, como hemos vuelto a decir, o como hemos dicho anteriormente, necesitamos presupuesto, necesitamos recursos humanos y provisión de insumos. Todo esto, las medidas administrativas las tienen que tener muy claras, bien medidas, ¿no? Y con indicadores, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo principal es el presupuesto. Si no tenemos un plan, no vamos a poder hacer el presupuesto.
la cantidad de recursos humanos que es crítico, en número suficiente, capacitados adecuadamente, según turnos de trabajo. Todo esto también debe estar en el plan. La provisión de insumos. Tiene que ver la calidad de estos insumos en cantidades suficientes y en entrega a tiempo. De nada nos vale que cuando ya se acabó ya el problema, recién entren los insumos. Entonces, como ustedes ven, todo esto debe estar dentro del plan, que es el primer paso de las medidas de control administrativo. La organización también debe de estar ahí, y en la organización es fundamental que la evaluación del establecimiento de salud sea realizado por el mismo personal o por otros. Nosotros debemos evaluar el establecimiento de salud en cuanto a su diseño, su construcción, si ha tenido renovación, cómo se van a usar las instalaciones, ¿no? Muchas veces vuelvo a recurrir al ejemplo de tuberculosis porque es donde hace más de 20 años trabajo en esto. Por ejemplo, que es bien fácil en el centro de salud, dice, ¿dónde se pone un laboratorio? Allá, en el baño. ¿Por qué? Porque ahí tiene un cañito. Entonces, toda esa evaluación del establecimiento de salud debe estar en relación a la enfermedad que nosotros queremos controlar, ¿no? Las áreas de trabajo, muy importantes, áreas que deben estar de acuerdo también a la infección con ciertas características, y los flujos de trabajo. ¿Cómo van a ser, cómo va a entrar el paciente, cómo va a salir, dónde va a esperar, etcétera, ¿no? Y esta es otra parte muy importante, prácticas de trabajo seguras. Nosotros debemos de hablar en un mismo idioma todos. Cuando yo quiero controlar algo, como por ejemplo en tuberculosis, todos, personal de enfermería, personal de laboratorio, personal médico, todos hablan de la misma manera. El de laboratorio del Hospital 2 de Mayo trabaja de la misma manera que el del Hospital Loaiza, que el Hospital Carrión, porque tienen estandarización de sus procesos. Y eso es lo más importante, ¿no? Estandarizar nuestros procesos para que todos tengamos una manera de comparar y de ver si está bien o no. O sea, acá interviene diagnóstico, interviene farmacia, interviene la atención clínica, la atención de enfermería, la psicóloga, la asistente social, etc. Y bueno, como dijimos anteriormente, las medidas de control administrativas nos permiten medir. Y medir es muy importante, porque solo midiendo vamos a saber si vamos bien, si vamos mal, ¿no? Y cómo está siendo nuestro trabajo evaluado por otros entes, ¿no? La medida de control administrativo entonces tienen que tener indicadores, que ya los conocemos todos, no es motivo de esta charla, pero debe de haber indicadores de resultados, de procesos, de organización, de estructura y supervisión y monitoreo. Esto es donde más se falla, ¿no? Nosotros podemos poner muy bien enlistar nuestras medidas administrativas, tener indicadores, tener todo, pero la supervisión y monitoreo es fundamental, porque nos va a decir, no llegar al final y decir, uy, no sirvieron para nada, sino desde antes ver y corregir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estos son unos indicadores propuestos en relación a TB también, ¿no? Propuestos por la Unión, la Liga de Lucha Internacional contra la Tuberculosis, en las cuales acá tenemos una supra, que esta gerencial es la que habla eh, de a nivel de la dirección, ¿no? De los directores. Administrativas, ambientales y protección respiratorias, cada una con unos indicadores, en este caso de proceso, y el indicador resultado van a ser dos, que son los cuales yo escojo con cuáles trabajar mejor. Relación de la enfermedad de TB en los trabajadores de salud en comparación con la población general, o la proporción de la infección en los trabajadores de salud en comparación con la población general. Como les digo, este es un ejemplo, esto se puede aplicar muy bien en otras enfermedades que nosotros queramos controlar, o hacer un control, ¿no? Entonces, además de todo lo que hemos hablado, hay dos puntos que las medidas de control administrativas también deben de fomentar, ¿no? Que es la investigación operativa, ¿no? Porque esta va a permitir la evaluación del impacto. ¿Y por qué nosotros tenemos que investigar? Porque actualmente en la literatura, si ustedes buscan, existe escasez de datos sobre la efectividad
de los componentes de las medidas administrativas. O sea, nosotros tenemos el plan que cumple sus indicadores, pero en comparación con otros o en otros países, no tenemos una bibliografía actualizada o acorde a lo que nosotros queremos. Por eso es necesario investigación operativa, o sea, ver, por ejemplo, un punto de un plan de control de infecciones en TB es que el diagnóstico sea muy rápido. Entonces yo debo de investigar si es cierto eso, si se cumple, ¿no? Y comparar con otros establecimientos del mismo nivel, o sea, de la misma, de nuestro país o en otros sitios, ¿no? Entonces, las medidas administrativas deben enfocar esta parte. Ahora, nosotros podemos tener medidas excelentes, muy bien trabajadas, con indicadores también muy bien trabajados, pero ¿quién cumple las medidas? Las medidas las deben cumplir los trabajadores de salud. Y a eso se llama adherencia, ¿no? El trabajador de salud es el principal que debe cumplir con las actividades del plan de control de infecciones. El rol es fundamental. Si el trabajador no se adhiere a estas medidas, no estamos hablando nada. Y no tenemos muy buenos ejemplos de esta adherencia del trabajador de salud, por X razones que no es que yo diga que el trabajador de salud del Perú no es bueno, no, al contrario. Hemos demostrado, eh, hemos demostrado hasta la saciedad que el trabajador de salud está comprometido con la atención de salud. Pero a veces, no, por X razones, no se adhiere a las medidas que están diseñadas para un objetivo. Y aquí el importante, ¿no? El más importante, la adherencia al lavado de manos, ¿no? A nivel mundial no es tampoco muy bueno, no es una maravilla tampoco. Se dice que entre el 40 y el 60%, ¿no? El trabajador de salud se adhiere al lavado de manos como debe ser, con los 11 pasos que exige la norma, ¿no? Imagínense, 60% en el mejor de los casos. En nuestro país también va por aquí. Yo me imagino que si ahora nosotros tenemos un monitoreo y supervisión de lavado de manos, estamos al 99%, ¿no? Pero este es un promedio, ¿no? Entonces, no tenemos evidencia que esto sea diferente en relación a otros puntos de los planes de control, ¿no? Como por ejemplo para accidentes por pulso cortantes o para TB. No hay una literatura actualizada que me diga, bueno, el personal de salud que vigila o que tiene accidentes por pulso cortantes tiene tanto porcentaje de lavado de manos. Hemos avanzado, eso es verdad. Hemos avanzado muchísimo, pero no es uniforme. Aquí el primer puesto se la llevan las enfermeras. O sea, ellas se lavan la mano en mucho mayor proporción que el resto del equipo de salud, ¿no? Entonces, eso hay que averiguarlo, hay que verlo, hay que hacer una investigación operativa, hay que ver las limitantes, etc. Ahora, la capacitación es fundamental y la capacitación forma parte del plan de control de infección, ¿no? Las actitudes, motivación y experiencia con respecto a la enfermedad van a jugar un rol importante. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, antes de esta pandemia que nos ataca, ¿no? Nosotros en el hospital insistíamos mucho en el uso del respirador, el lavado de manos, ¿no? Y el uso de guantes para manejar los procedimientos. Pero había mucha gente que no tenía tanta adherencia, cumplía uno, cumplía otro. Entonces, cuando viene esta pandemia y nos dice que es vía aérea, todos quieren respiradores, todos lo usan, ¿no? Porque esta es una enfermedad que es muy rápida, o sea, que nos enferma y nos daña y todavía nos pone en riesgo nuestra vida. Entonces, ahora yo he visto que sí hay más cumplimiento de estas medidas de control de infecciones. Eso es una motivación, ¿no? Esa es una experiencia. Estamos viendo cómo es esta enfermedad tan terrible. Entonces, para hacer el plan de control de infecciones tenemos que considerar esto, ¿no? Las actitudes que tenemos con los pacientes, la motivación y experiencia. No es lo mismo de un personal joven que un personal que ya ha tenido otros hábitos y que es muy difícil cambiarlos. El uso del alcohol gel que vemos acá, ¿no?
Ustedes ven aquí, este es un personal que entró no es de salud, sino entró a mantenimiento de un equipo que en el momento de la operación no estaba muy bien y entró con, mire, como la mascarilla, ¿no? Pero aún así vemos, por ejemplo, en esta pandemia que hay gente que se pone así de mascarilla. Este es mi personal de laboratorio con todas sus medidas de implementación. Ellos están muy motivados también y cumplen con todo al sacar la muestra. Y la capacitación al personal y al familiar, ¿no? Acá están los familiares diciéndoles por qué ellos tienen que ponerse el respirador. En el caso de TB, ¿no? La mayor parte de todos los ejemplos que he dado es en el caso de TB, ¿no? Entonces, capacitación no solo al personal de salud, sino también a los familiares, motivación del personal que trabaja, cambio de hábitos, ¿no? No solo lavarnos las manos con agua y jabón, también podemos usar el alcohol gel y utilizar bien las medidas de protección personal. Todo eso debe estar en el plan de control de infecciones y también debemos de ver o de saber las debilidades para poder controlarlas, ¿no? Esta es la última diapositiva. Acá yo pongo imágenes de varios hospitales diciendo que las medidas administrativas deben centrarse en que el área de trabajo no debe permitir que adquiramos enfermedades. Pero los actores principales de eso son las autoridades que van a diseñar la política. Si la autoridad no me hace un plan de control, no me fomenta, no me da las facilidades para hacer el plan de control de infecciones, va a ser muy difícil que lo hagamos, ¿no? Por eso yo pongo aquí, los actores principales son las autoridades que diseñan las políticas de salud, los jefes de establecimiento de salud son los responsables de hacer que se cumplan. Y el trabajador de salud debe cumplirlas de acuerdo a cómo se han diseñado estas normas, ¿no? Yo creo que esto es todo lo que quería comentar con ustedes. Vuelvo a repetir, la mayor parte de los ejemplos han sido con TB porque en eso hemos trabajado bastante tiempo. Muchas gracias por la invitación y espero haber cumplido con los objetivos. Gracias.